Vamos a hablar de cómo enfocar una definición muscular. Cuando terminamos la fase de volumen y llegamos a un peso corporal y a un porcentaje de grasa demasiado elevado como para seguir ganando masa muscular, llega el momento de cambiar de protocolo nutricional y afrontar lo que se conoce como etapa de definición muscular. La etapa de definición muscular es un protocolo nutricional cuyo principal objetivo es la reducción del porcentaje de grasa mientras mantenemos al máximo toda la cantidad de masa muscular acumulada durante la etapa o fase de volumen previa. En definitiva, la definición nos ayuda a sacar a relucir toda la musculatura previamente acumulada y creada. Cabe destacar que si nuestro nivel de masa muscular no es lo suficientemente elevado y no tenemos apenas ganancias, la definición muscular pasa a llamarse simplemente etapa de adelgazamiento. Y es que existen muchísimos atletas y deportistas que al comprobar que durante la etapa de volumen poco a poco van acumulando un poco de grasa y los abdominales dejan de verse, dejan de lucir como antes, enseguida cortan el volumen y se ponen a definir sin dejar el tiempo necesario al cuerpo para acumular la masa muscular suficiente como para que la definición sí que tenga sentido. Y este es un claro error, puesto que el atleta empieza a entrar en un bucle en el que siempre se mantiene igual, porque prácticamente pierde más tiempo cambiando de protocolo nutricional de definición a volumen, de volumen a definición cada 2×3, que ganando masa muscular o perdiendo grasa. Y es que es preciso entender que el cuerpo necesita tiempo para ganar masa muscular libre de grasa, el cuerpo también necesita prácticamente el mismo tiempo, aunque un poco menos, todo se ha dicho, para perder grasa libre de músculo, es decir, manteniendo las ganancias de masa muscular previamente acumuladas. La clave de la definición muscular es el déficit calórico. De la misma manera que la principal herramienta nutricional para el volumen muscular era el superávit calórico, para la definición muscular tenemos un nuevo concepto que entra en escena, el déficit calórico, que no es más que ingerir menos calorías de las que necesitamos para mantenernos en nuestro peso. Dicho déficit calórico tampoco suele sobrepasar las 200 calorías inicialmente, aunque posteriormente se suele subir mes a mes en función de la evolución de las medidas corporales y de las sensaciones, igual que en el volumen. Es decir, si por ejemplo nuestras calorías de mantenimiento se encuentran en 3000 calorías, nuestras calorías para empezar el volumen deberían ser aproximadamente de 2800. El problema reside en que, como sucedía anteriormente con la fase de volumen, los atletas tienden a quererlo todo para ya mismo y caen en el error de plantear protocolos de definición absolutamente vertiginosos. Es entonces cuando se plantean déficits calóricos súper agresivos de 500, 600 calorías de golpe. Y es que este tipo de protocolos, aparte de suponer un hachazo súper grande a nuestro metabolismo, también provocan que cuando lleguemos a una fase de estancamiento, porque el cuerpo se adapta al déficit calórico, tendremos que partir de unas calorías súper bajas. Es decir, si mis calorías de mantenimiento son 3000 y yo empiezo la definición en 2500 calorías, cuando me estanque, ¿qué voy a hacer? ¿Rebajar otras 400 calorías más? ¿Y así hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta morir de hambre? Otro error, parecido al anterior, que suelen cometer muchos atletas a la hora de empezar una definición o una fase de adelgazamiento, es empezar dicha definición con unas calorías de mantenimiento súper bajas. Siento ser yo el que te diga esto, pero si vas a empezar una definición cuando tus calorías de mantenimiento son 2300 calorías, mejor no lo hagas. Y es que cuando tenemos un atleta que tiene unas calorías muy elevadas de mantenimiento y es capaz de gestionar unas cantidades muy elevadas de carbohidratos, eso nos está diciendo que esta persona, que este deportista, goza de una gran salud metabólica y que está preparado para afrontar una fase de definición de manera óptima, ya que no es lo mismo empezar una fase de definición con 4700 calorías de mantenimiento y terminarla con 3000 calorías que empezar una fase de definición con 2500 calorías y terminarla con... La principal diferencia es que en el primer tipo de definición no solo logras perder grasa, pasando menos hambre, sino que además mantienes toda la musculatura perfectamente. Mientras que en la segunda, bueno, te quedas en los huesos, más o menos. Entonces, ¿qué porcentaje de macronutrientes es el más óptimo? Una vez que conocemos más o menos las calorías que debería tener inicialmente nuestra dieta de definición, surge la duda de cómo distribuir dichas calorías en los porcentajes de macronutrientes. Pese a que existen distintas opciones, yo personalmente apuesto por una dieta hiperproteica y que contenga unos niveles de carbohidratos lo más elevados posibles. El enfoque hiperproteico
Es obvio, ya que este nos ayuda, por un lado, a mantener la musculatura y por otro lado, a no pasar tanta hambre, ya que las proteínas tienen un fuerte efecto saciante. Por otro lado, el enfoque elevado en carbohidratos tiene por objetivo conservar al máximo nuestra salud metabólica y nuestras prestaciones deportivas durante los entrenamientos, algo que también nos ayudará a preservar e incluso mejorar nuestra masa muscular. Y por aquí tenemos otro de los errores principales que suelen cometer los atletas o deportistas cuando quieren definirse, que es cortar los hidratos en gran abundancia. El resultado de la combinación mágica entre cortar las calorías de golpe junto a cortar los carbohidratos de golpe trae consigo 3 resultados prácticamente instantáneos para este deportista o para este atleta. En primer lugar, un hachazo a tu metabolismo. Pasas de tener una salud metabólica con un cuerpo que es prácticamente una caldera a tener un metabolismo súper ahorrador y súper ralentizado. En segundo lugar, incapacidad para expresar intensidad en los entrenamientos, lo que se traduce en una pérdida de fuerza y una pérdida de masa muscular. Y en tercer lugar, más sensación de hambre, más sensación de cansancio y más fatiga general en tu día a día. Y es por eso que yo soy partidario de dejar los hidratos de carbono y las proteínas lo más elevadas posible mientras bajamos un pelín las grasas. Además, una de las ventajas de este enfoque es que tendremos que bajar mucho menos la cantidad de comida para adelgazar, ya que por cada gramo que quitamos de grasa estamos aplicando 9 calorías de déficit calórico, en vez de tan solo 4 como en el caso de las proteínas y de los hidratos. Eso sí, con este enfoque deberás priorizar las grasas más saludables posibles, como frutos secos, pescado azul, aguacate, aceite de oliva, etc. Ya que si no es posible que tengas carencias de algún ácido graso esencial. De hecho, en las fases finales de la definición en que las cantidades de grasa a ingerir son muy bajas, puede ser incluso recomendable la suplementación con omega 3 y omega 6. Dicho esto y teniendo en cuenta todas estas afirmaciones, un ejemplo de distribución de macronutrientes óptima para empezar una definición muscular podría ser la siguiente: un 30% de proteínas, un 50% de hidratos de carbono y un 20% de grasas. Ahora que ya sabes la cantidad de calorías necesarias para afrontar tu etapa de definición muscular, así como también tienes un ejemplo práctico de cómo distribuir los distintos macronutrientes de una manera lógica, para terminar simplemente te voy a comentar una serie de tips o consejos extra para que puedas tener una fase de definición exitosa y para que logres perder grasa mientras mantienes o incluso mejoras tu masa muscular. En primer lugar, el primer tip es que no te pongas a cortar los hidratos y las calorías como un loco. Ten paciencia, empieza poco a poco. La definición muscular es algo que lleva su tiempo, sobre todo si quieres conservar al máximo tu masa muscular y tu fuerza a lo largo del camino. En relación al primer tip, el segundo es que es importante que entiendas que durante tu etapa de definición, sobre todo en aquellas definiciones más extremas, es normal que presentes puntos de estancamiento o etapas de estancamiento. No obstante, el recorte de calorías y de hidratos de carbono debería ser tu última bala en la recámara. Antes de gastar esa última bala, te recomiendo que lleves a cabo otras estrategias para engañar al cuerpo y seguir perdiendo peso. Como por ejemplo, beber más agua y dormir más horas, como por ejemplo ciclar nutrientes. Cuando hablamos de ciclar un nutriente nos estamos refiriendo a alterar las cantidades diarias del mismo mientras la media semanal se mantiene inalterada. Por ejemplo, si tu dieta consta de 400 gramos de hidratos de carbono todos los días, puedes probar hacer días en los que consumes solo 300 gramos, mientras que otros días consumes 500 gramos. La media seguiría siendo de 400 gramos diarios. Puedes probar también a ciclar las calorías y las grasas. El ciclado de nutrientes es una estrategia muy útil para sorprender al cuerpo y superar fases de estancamiento sin necesidad de cortar hidratos de carbono y calorías como locos. También puedes aumentar el NEAT, la actividad física que realizas en tu día a día que no es ejercicio en sí, como por ejemplo caminar o subir escaleras. Tercer lugar, duerme todos los días como mínimo 8 o 9 horas. El sueño es absolutamente imprescindible para perder peso. En cuarto lugar, bebe mucha agua durante toda la definición y ni se te ocurra cortarla en ningún momento. Quinto lugar, no abuses de los estimulantes como cafeína, teína, etc. Sobre todo al principio. Algunos estimulantes pueden ayudarnos durante la definición, pero esta es una bala que es mejor guardar para las últimas fases de la misma.